¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Ahora que estamos en una situación de debate electoral, de calentura en el debate electoral, camino a la segunda vuelta de las elecciones generales del 6 de junio en el Perú, me pareció interesante recordar este video que está en las redes, que se refiere a una conferencia que dio el Papa Francisco hace algunos años, en el año 2016, cuando estaba en un viaje por América Latina. El Papa Francisco se refiere a las ideologías y señala que las ideologías van mal y generalmente terminan en dictaduras. Pero la frase más interesante que dice el Papa Francisco en esa conferencia es, refiriéndose a quienes generan las ideologías y sobre todo empiezan a plantearlas como políticas que supuestamente están en función de la gente, del pueblo, dice, cito, piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Y ahora que estamos en esta situación de polarización, de adjetivos y de poca racionalidad, la verdad, con respecto al futuro del país, ahora que estamos en el país con estas angustias combinadas de falta de vacuna, falta de empleo, temor al contagio, temor a no tener en el día para poder subsistir y encima crisis política, muchos peruanos están enojados, muchos peruanos quieren votar y de eso se aprovechan algunos sectores políticos para azuzar, para generar condiciones a favor de su posición y no del país. Creo que es oportuno escuchar al Papa Francisco en esa reflexión. Los invito a escucharlo y después seguiremos comentando. También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. O como decía aquel agudo crítico de la ideología, cuando le dijeron, sí, pero esta gente tiene buena voluntad y quiere hacer cosas por el pueblo. Sí, 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 todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Estas son las ideologías. Efectivamente, estimados amigos, el debate a veces es lógico, se calienta un poco, eso es normal. Incluso en el debate los candidatos se pulsean un poco y en el calor del mismo pueden haber algunas subiditas de tono, también es normal. Pero las formas tienen un cierto contexto, pero el fondo, el contenido, cuando se está hablando del futuro del país, que es el futuro de los peruanos y de nuestras familias, no puede ser arrastrado por ideologías, no puede ser arrastrado por personas
aprovechando una situación que realmente existe de malestar, una situación de descontento, de enojo, incluso por temas que nos afectan, quieran llevar, como dije hace un momento, agua para su molino. La solución entonces es mágica. Simplemente consiste en que el Estado intervenga en las actividades que hace el sector privado. Y supuestamente ahí está la solución. Que las empresas que hoy tienen contratos y las empresas privadas sean tomadas por el Estado. Ahí está la solución, supuestamente. Que la Constitución cambie y el día siguiente está la solución, supuestamente. Es una suma de vaguedades y de argumentos de este tipo que, lamentablemente, si fueran posibilidades, como no, aun cuando pudiéramos estar en desacuerdo, nuestra obligación sería decirlo, mira, yo estoy en desacuerdo, pero bueno, puede funcionar. No es así. Cuando está en juego la democracia, cuando está en juego las libertades, que tanto nos ha costado conseguir. Estamos en el 2021, 200 años de la historia desde la proclamación de la independencia por José de San Martín. Nos ha costado mucho tener democracia. En realidad son 200 años, pero no son 200 años de democracia. Hemos tenido sucesivos golpes de Estado, autogolpes, en fin, hemos tenido de todo en el Perú. Y de democracia, de gobiernos constitucionales que terminan sus periodos, que han sido legítimamente elegidos, que han respetado la libertad, la democracia, las instituciones, no tenemos 200, muchísimo menos. Realmente nuestro país en ese aspecto es todavía un país adolescente, un país que tiene todavía que superar su inmadurez, crecer como sociedad, respetándonos todos. No está en juego que podamos tener diferencias, no está en discusión que tengamos debates encendidos, con posiciones, cada una trata de defender, argumentar a favor. Eso es la democracia, siempre respetándonos todos en libertad, sin ofender, sin afectar la libertad del otro. Pero lo que no se puede aceptar es que en nombre de esa libertad, en nombre de esa democracia, quienes no creen en la libertad, quienes no creen en la democracia, la utilicen para poder llevar a personas que están pasando momentos difíciles a su posición radical, ideológicamente, digamos, enmarcada en un derrotero simplista. Ya les digo, cambiamos la Constitución y se solucionó el problema de la corrupción, del desempleo, del crecimiento, de la injusticia, de la mala distribución del ingreso. Eso es una falacia. Eso es mentira. He escuchado al candidato Castillo decir, y a otros representantes del Partido Perú Libre, cuando les preguntan, ¿y por qué quiere usted cambiar la Constitución? Dice, bueno, entre otras cosas, porque la salud debe ser un derecho de los ciudadanos. Artículo 7º de la Constitución vigente de 1993, la salud es un derecho del ciudadano y de su familia. Ya está en la Constitución. Que no se cumple como tal, eso es otra cosa. Pero que no se cumple significa que hay que cambiar la Constitución o que hay que hacer cumplir la Constitución. El artículo 58 de la misma Constitución vigente, en el régimen económico, dice que la economía en el Perú es una economía social de mercado. Es decir, no es una economía de libre mercado, como dicen algunos, sin pensar mucho. Tampoco es una economía estatal, es una economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Una economía donde la parte fundamental del rol económico, productivo, de inversiones, lo tiene el mercado y la inversión privada. Y el Estado, cuando ese mercado no funciona bien, por alguna razón abusa, hay un abuso de posición dominante, hay una situación de monopolio, de oligopolio que afecta al mercado, el Estado entra a regular, no a estatizar, no, entra a regular para que la actividad privada no abuse.
no entra a ser empresas públicas, no pretende ser competencia de las inversiones privadas, menos de estatizarlas. ¿Qué más dice la economía social de mercado? Siendo el mercado el factor fundamental que mueve la economía, y la inversión privada la que genera fundamentalmente el crecimiento, y los precios los que revelan la situación de escasez relativa en los diferentes mercados, siendo así, sin embargo, hay temas que el mercado no resuelve. La pobreza es un tema que el mercado no resuelve. Y para eso el Estado tiene que atender la pobreza. Pero no estatizando todo, no. Tampoco haciendo que la inversión privada se ahuyente, no. El Estado tiene que resolver la pobreza creando las condiciones para que haya menos pobres. Y la primera condición para que haya menos pobres es que el país crezca, y ojalá crezca a ritmo sostenido y ojalá a tasas que vayan arriba del 5% anual. Si eso ocurre, como ha ocurrido 20 años atrás, la pobreza baja. Sí o sí, la pobreza baja. Y quien diga que no, está mintiendo, porque en los últimos 20 años la pobreza bajó de 52% a 20%. Lo que pasa es que hábilmente estos personajes que tienen la ideología ahí como caballo de Troya y además tienen esta idea estatista en la cabeza, dicen, es que la pobreza todavía existe. Claro, lo que no dicen es que hace 20 años era 52% del total de la población en edad de trabajar y ahora era 20%. Ahora con la pandemia subió a 30%, pero por la pandemia, no por el modo económico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creciendo para bajar la pobreza. Lo primero que tiene que hacer el Estado y las políticas públicas es lograr entonces que el crecimiento sea continuo, no romper el crecimiento, no hacer ejercicios y aventuras y saltos al vacío que lo que hacen es parar el crecimiento porque paran la inversión, fundamentalmente la inversión privada. Y entonces siguen estos argumentos diciendo, bueno, cambiamos la Constitución, el artículo 58, obviamente van a querer cambiarlo también, cuando lo que hay que hacer es aplicarlo para que el mercado cumpla su tarea y el Estado cumpla la suya, que son tareas complementarias, no de competencia entre uno y otro, menos de exclusión de la inversión privada a favor del Estado. Esa misma Constitución que algunos quieren cambiar completamente, como gran conejo bajo el brazo o bajo el sombrero, sacan como la gran solución. El sueño de la nueva Constitución para resolver los problemas que no se van a resolver con la nueva Constitución, que no se originan con la Constitución. Ahí está la trampa ideológica, la trampa del caballo de Troya, que yo le llamo porque aparece un caballo muy bonito, como en la historia, como digamos, en la narración, ¿no? Del famoso caballo de Troya, ¿no? Pero adentro viene la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que quito libertades. ¿Cuál es la trampa? Ya no hay libertad de prensa. ¿Cuál es la trampa? Me quedo en el poder. ¿Tienen duda? ¿Tienen duda de eso? Los modelos que el propio Partido Perú Libre dice que son sus modelos, uno es el boliviano, donde el señor Evo Morales se quedó varios periodos, perdió este último, pero bueno, luego volvió con otro candidato que fue su ministro de Economía, o sea, ya está un montón de tiempo, ¿no? El señor Correa hizo lo propio, y bueno, ya no pudo seguir, y ahora perdió su candidato, y el señor Chávez, mientras vivió también, se generaban nuevos periodos, ¿no? Y luego el señor Maduro se quedó, y siguen, y no hay democracia real. No hay duda de que se van a quedar, si quieren quedarse, porque esa es la lógica. La lógica es utilizar la democracia, es utilizar las libertades, es utilizar los mecanismos legales para cambiar las cosas que no pudieron hacer hace tiempo con las armas y ahora lo quieren hacer de una manera, vamos a decir, camuflada a través de las concesiones que da la propia democracia, en la que ellos en el fondo no creen. Entonces, reflexionemos junto con el Papa Francisco, que por supuesto no lo dijo para esta situación de Perú, lo dijo en general, pero sus frases, sus pensamientos están muy bien ubicados en este contexto. Piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Yo agregaría,
ofrecen al pueblo muchas cosas que no van a ser buenas para el pueblo. Y aunque en el cortísimo plazo parezcan buenas, al final del día, siempre el pueblo sale pagando por todos los errores, en este caso, si se cometieran nuevamente, que reiteradamente cada cierto tiempo se plantean. Yo espero que los peruanos actuemos con verdadera preocupación, racionalidad, sentido de patria, para no votar con el hígado, votar, primero asistir a votar, y segundo votar por la opción que no nos plantea un cambio de la Constitución, que no nos plantea un cambio del régimen económico, pero que tiene la obligación, si es gobierno, de mejorar estos temas pendientes en el Estado para luchar contra la pobreza, para hacer una buena regulación y evitar los abusos, y para continuar el crecimiento y la inversión.